Hola a todos y a todas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos a puntito de empezar el webinar en el que presentaremos todas las novedades de producto en las que hemos estado trabajando en los últimos meses. Vamos viendo que se va uniendo muchísima gente ahora mismo, así que si os parece esperamos un minutito antes de empezar y le damos inicio a la sesión. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues vamos a darle inicio a la sesión. De nuevo agradecer muchísimo a todos los que estáis aquí. Hoy es un momento muy importante para Manglai. Hemos estado trabajando duro en muchas novedades que queríamos presentaros durante el día de hoy. Pero antes de nada, no queríamos perder la oportunidad y sabemos que muchos de los que estáis aquí nos habéis acompañado durante estos años en los que juntos hemos crecido, pero no queríamos dejar de presentarnos para aquellos que nos conocéis un poquito menos. En primer lugar, presentarme yo soy Andrés Tester, uno de los fundadores y el CEO de Manglai. Y como la mayoría sabéis, Manglai es una plataforma de software e inteligencia artificial especializada en medio ambiente. Nuestra misión es ayudar a equipos de sostenibilidad a medir, gestionar y, en general, mejorar su impacto con rigor y velocidad. Por dar algunos datos que creemos que son muy relevantes, estamos a día de hoy presentes en aproximadamente 70 países, con más de 30.000 usuarios que usan la plataforma de forma recurrente para resolver sus problemas y sus inquietudes medioambientales. Intentamos simplificar todo lo ambiental con una de las grandes disrupciones tecnológicas que tenemos a nuestra disposición a día de hoy, que es la inteligencia artificial, e intentar ayudar a resolver los principales problemas que creemos que los equipos y los líderes en el ámbito de la sostenibilidad se enfrentan, ¿no? A diario. Tenemos aquí algunos en pantalla, pero sí que pues, nos gusta resumirlo como un conjunto de datos que habitualmente están desestructurados, que tienen que someterse a procesos manuales, que tienen, pues, evidentemente, un riesgo y un coste para las organizaciones y que tienen, pues, diversos orígenes, como podría ser el hecho de que los datos suelen estar muy dispersos, en volúmenes crecientes, ¿no? Y eso genera, como decíamos, pues, procesos manuales con trazabilidad baja y impactando negativamente a las organizaciones en términos de pérdida de control, costes elevados y otras repercusiones negativas que con Manglai creemos que podemos ayudaros a mitigar. Nos gusta pensar, ¿no?, que intentamos hacer simple o ayudaros a hacer simple algo que verdaderamente es muy complejo, ¿no? Y en ese camino, una de las grandes cosas que hemos aprendido es que las organizaciones no solo tienen inquietudes en el ámbito de la huella de carbono, que fue un poquito donde empezamos, ¿no?, sino que existen otros muchos lugares en los que pues, también podemos intentar apoyaros y aportar valor. Con lo cual, y ese es un poco el gran tema sobre el que queríamos hablaros hoy, hemos estado trabajando duro en construir una plataforma, en evolucionar de una herramienta de huella de carbono hacia una plataforma ambiental impulsada por inteligencia artificial que cubre todos los ámbitos del medio ambiente. Ahora lo veremos un poquito más en detalle, pero lo que queríamos presentar es cómo la plataforma ofrece diversos módulos interconectados que transforman datos que habitualmente están muy dispersos en indicadores útiles para vosotros y sin dejar de mencionar todo ese acompañamiento experto que asegura pues, calidad, cumplimiento y rapidez en todas las implementaciones que hacemos. Por mencionar muy brevemente los módulos que a día de hoy están disponibles, y voy a pasar ya la palabra a mi socio y director de tecnología y producto de Manglai, Jaume Fontal, para que os cuente un poquito más en detalle, pero tenemos diversos módulos sobre los que hablaremos hoy. El primero de ellos es el de módulo de huella de carbono, que la mayoría ya conocéis, muy útil para ingestas e integraciones de datos a gran escala, mediciones de alcances 1, 2 y 3, uso de la inteligencia artificial para diversos temas relacionados con descarbonización, inscripciones en el MITECO y demás, ¿no? Lo veremos ahora un poquito más en detalle. Pero tenemos algunos módulos nuevos muy, muy interesantes, como podría ser el módulo de huella hídrica, desarrollado de la mano de Veolia, líder global en soluciones de agua, ¿no?, donde podremos pues,
realizar inventarios de activos hídricos, controlar los vertidos a la red y al medio, medir la calidad de las aguas residuales y calcular la huella azul, gris y verde, de acuerdo a diversos protocolos de primer nivel a nivel global. También queríamos hablaros del módulo de gestión de residuos, un módulo nuevo que ayuda pues, a todas aquellas empresas que necesitan lectura automática de documentos muy desestructurados, categorizar la información de acuerdo a la taxonomía europea, ¿no? Los códigos LER y pues, inscribirse en diversos registros oficiales. Ahora hablaremos un poquito más de ello. Tenemos un módulo nuevo muy interesante relacionado con huella de carbono de producto, que lo que permite es llevar a cabo pues, desgloses de componentes, materiales y procesos, ¿no? Para poder calcular, como podéis ver en pantalla y luego lo explicaremos en más detalle, huellas de producto. Y tenemos algunas cositas más sobre las que os queríamos hablar. Uno de los módulos que hemos estado desarrollando es el módulo de cadena de suministro. Y por último, el módulo de logística, muy interesante para empresas en el ámbito del transporte, donde pueden pues, trabajar a partir de todo su inventario de flota, ¿no? Y hacer cargas masivas de sus expediciones para calcular la huella de carbono relacionada con toda su actividad. Hablaremos un poquito más en detalle de ello, pero lo más interesante es que todos estos son módulos interconectados, de modo que la información fluye entre ellos y con pues, un poquito esa visión de simplificar al máximo el trabajo del área medioambiental. Y lo más interesante también es que hemos hecho un uso muy intensivo de la inteligencia artificial para simplificar procesos que anteriormente pues, eran mucho más complejos. Pero con esta breve explicación me gustaría dar paso a Jaume Fontana, mi socio, que os va a contar un poquito más sobre lo que veníamos hablando de los diferentes módulos. ¿Cómo estás, Jaume? Bien, gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Pues nada, vamos a por ello. Primero, estoy viendo un montón de nombres conocidos y muy ilusionado de poder enseñaros una pincelada de todo lo que este año hemos estado construyendo, básicamente, y sobre todo agradecer, obviamente, al equipo, a los colaboradores, a los partners y clientes que gracias a vuestro feedback constante pues nos ayuda a construir una plataforma pues que cada día sea un poquito mejor. Pero si queréis, os comparto pantalla y sobre todo os enseñaremos un poquito qué hemos estado construyendo. Algunas cosas quizás suenan, otras son más nuevas. Y también iré dando pase a algunos compañeros del equipo también para que me ayuden. Así que os enseñaré un poquito y lo iremos un poquito tornando también con otros miembros del equipo. Así que nada, os presento obviamente Manglive. Muchos lo conocéis, otros quizás la primera vez que lo veis. Como decía Andrés, hemos pasado, ampliado de ser una plataforma de huella de carbono a ser una plataforma ambiental. Y la idea es que todos esos módulos o productos estén conectados entre sí y por detrás siempre tenemos este motor de inteligencia artificial que va entendiendo y aprendiendo con nosotros, con nuestros datos, con nuestra empresa, con nuestro comportamiento, para que cada vez, de alguna manera, podamos tener desde más velocidad a la hora de recogida de datos, más rapidez a la hora de entender y analizar datos y, obviamente, todos los procesos de certificación, auditoría y demás pues sean lo más fáciles o simples posibles dentro de que son procesos, como decía Andrés al principio, bastante complejos. Así que vamos a ir un poquito producto a producto, una pequeña introducción de cada uno, os enseñaré 4 cositas clave, algunas de las funcionalidades para que os suenen y, bueno, vamos un poquito entre todos viendo. Obviamente, más allá de aquí, profundizar, que hay muchos detallitos en 1000 sitios, encantados en cualquier otro momento, obviamente, de verlo en más detalle juntos, en una llamada o lo que haga falta. Entonces, empezamos con todo lo que sería el mundo de huella de carbono, donde quizá pues, el producto inicial y el más común es medir la huella de carbono corporativa de una compañía. Entonces, ¿para quién está pensado todo este módulo? Este módulo está pensado para empresas grandes, empresas con presencia en múltiples países, con muchas filiales, en sectores de alto impacto, energía, transporte, alimentación. Y, bueno, los principales retos, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Muchos de los que obviamente habéis pasado ya por el proceso en anterioridad, hay una gran fase de recolección de datos desestructurados que vienen desde diferentes sitios, diferentes fuentes, diferentes formatos. Cómo unificar y ayudar en toda esa gestión de recogida y cálculo de la huella es una de las áreas donde suele haber bastante dificultad. Otro gran reto, pues entrando en más detalle de la medición, tenemos todo el alcance 3 en general. Creo que podríamos hacer toda una temática de alcance 3 donde
Incluimos desde cómo medimos a proveedores, cómo medimos a empleados, cómo medimos un montón de partes de nuestra compañía que se escapan un poco de nuestro control directo y necesitamos como eso, esa ayuda extra para gestionar, pues obviamente el área más compleja y donde más emisiones la gran mayoría de compañías tienen ocultas. Ahora os enseñaré un poquito. Luego, obviamente, una vez tenemos estos datos recopilados, podemos hacer planes de reducción o mejora de esta huella de carbono o de cualquier otro impacto medioambiental. También os enseñaré un poquito cómo los gestionamos dentro de Manglai. Y justo con toda esta información, pues pasamos también otro de los grandes retos que tenemos, ¿no? Ese proceso de auditoría, certificación externa, etcétera, desde con organismos oficiales como el MITECO en España, como pues auditorías con terceros que obviamente pues quieren ver todos estos datos, revisar todas las evidencias, etcétera. Entonces, nada, os enseño un poquito de estas grandes áreas. Recolección de datos, por ir un poquito y enseñaros algunas de las funcionalidades que tenemos. Si os fijáis, podemos recopilar datos de un montón de categorías, edificios, vehículos, empleados, logística, compras, etcétera. Pero porque os queréis con quizá un par de pinceladas del por qué intentamos facilitar en todo este proceso, el primero es la forma de recoger datos. Podemos recoger datos desde múltiples fuentes, desde facturas de proveedores, de luz, de gas, de cualquier tipo de factura que hagamos. Nuestra inteligencia artificial los lee, los clasifica, los asigna a edificios, a sedes, a países y automáticamente calcula todas sus emisiones en cada uno de estos documentos. Para que veáis, no nos quedamos solo en datos de agua, luz y, no sé, combustión, sino también incluso toda la gestión de residuos, que veremos todo el módulo nuevo que hemos hecho, también somos capaces de identificar esos residuos, esos códigos LEED, esos métodos de gestión, etcétera, etcétera. No es igual o más importante, ¿no? Como decía, podemos leer, importar un montón de formatos y documentos, pero también conectarnos a plataformas de terceros, a vuestro ERP, si trabajáis con empresas como Solred, Factorial, Travelperk, o no sé, tenéis ERPs de Sage, SharePoint, etcétera, podemos automáticamente conectarnos a ellos, integrar estos datos y empezar a optimizar todo lo que es la recogida, ingesta de datos para ahorrar un montón de trabajo en toda esta parte. Desde aquí, una de las grandes cosas que estamos potenciando y apostando mucho es en facilitar toda esta ingesta y que sea lo más en tiempo real posible. Luego, tampoco voy a entrar mucho en lo que os comentaba el alcance 3 porque podría estarme toda la hora, pero solo que suene que tenemos un montón de pequeñas funcionalidades para trabajar todo este tipo de recogida de información, desde información que solo tiene el empleado como tal. Por ejemplo, pues cómo acude a esa oficina, a ese trabajo de forma física desde su casa cada día. Como sabéis, es una de las categorías a medir. Pues hemos implementado todo un sistema de encuestas para poder recoger en todos nuestros empleados de todo el equipo, hacer una pequeña encuesta que reciben en móvil o email y pueden automáticamente, de forma sencilla, recoger pues cuál es su modelo de trabajo, cuántos días acude a la oficina, en qué transporte lo hace y con todo esto automáticamente pues gestionar toda esta gestión de esta huella enfocada a empleados. Lo mismo con proveedores, con otro tipo de clientes o datos que queramos también recuperar, que os suene que tenemos también un montón de plantillas y formas de recoger datos de terceras fuentes y gestionarlo todo internamente dentro de la plataforma. Entonces, con todo esto, y ahora sí hemos recogido todos estos datos, tenemos toda esta información en un mismo sitio, hemos ido calculando consumo a consumo, factura a factura, dato a dato, todas esas emisiones uno a uno y las hemos agregado, obviamente, para tener todo un impacto de tu huella, ya sea a través de la metodología GHG, que es la más popular, pero incluso también automáticamente tenemos toda la gestión para si queremos hacer certificaciones de huella ISO. Entonces, automáticamente también todos los datos viajan, se clasifican donde corresponde y tenemos todo automatizado en un mismo lugar. Dicho esto, pues una vez tenemos una huella, pues podemos pasar a hacer unos planes de reducción para reducir nuestra huella, donde por un lado podemos definir diferentes escenarios a corto, medio, largo plazo, por sede, por país, por centro, y simplemente que os suene a los que también seguramente habéis hecho proceso en esta línea, todos los escenarios los podemos alinear con los objetivos o las certificaciones de SBTi, donde automáticamente la plataforma
interpreta los datos, los niveles de ambición que estamos proyectando y con esto nos da también unas recomendaciones y un plan para realmente, incluso si queremos darle ese potestad, esa certificación a nivel internacional de nuestros planes de reducción, que os suene que también está toda la plataforma adaptada a ello. Tenemos unos escenarios, podemos crear múltiples iniciativas de reducción. Para la forma de crear iniciativas, como veis aquí tenemos una cuenta de ejemplo con el objetivo que hemos marcado, donde estamos hasta este objetivo, el progreso, y un montón de tareas a nivel de panel, de seguimiento, donde podemos en un mismo sitio otra vez unificar todas estas acciones de mejora. Por categoría, asignarlas a empleados, a diferentes centros, etc. Cosas que tienen por detrás que creo que son interesantes que os suenen. Podemos, obviamente, crear iniciativas de reducción de cualquier tipo de forma anual o podemos también, obviamente, esta inteligencia artificial que ya entiende nuestra empresa, ya entiende nuestra huella, etcétera, es capaz de hacernos recomendaciones de reducción personalizadas para nosotros. No es que haya como unos templates por detrás, sino son 100% personalizadas para nosotros. Y una de las cosas que quizá creo que es bastante interesante, y por ponernos aquí un ejemplo muy rápido, por ejemplo, si voy a crear una nueva iniciativa, voy a poner una que sea, no sé, la estoy creando yo manualmente, de pasar mi flota a vehículos eléctricos. Pero tenemos una flota muy grande, tenemos muchas emisiones de combustión de vehículos y queremos hacer una iniciativa para ver un poquito qué impacto y qué coste podría tener esto. Podemos marcar esta iniciativa y, como veis, os aparece la opción de ayúdame, de esta inteligencia artificial, con esta pequeña introducción que te digo, dime, interprétamela y dime qué podemos conseguir con ella. Y aquí, si fijáis, automáticamente nos ha puesto una descripción, nos ha categorizado esta iniciativa como tocaría, pero quizá la parte más relevante a enseñar es, por un lado, la reducción estimada de esta iniciativa, y esto tiene en cuenta, obviamente, las emisiones que he tenido en transporte durante este último periodo, un coste estimado, etc. Como veis, pues ayuda un montón, sobre todo a la hora de entender y priorizar qué queremos hacer y cuándo, obviamente. Tenemos un plan de reducción, hemos medido. Siguiente paso pues sería esta certificación como tal, donde a nivel de certificaciones, normalmente los dos caminos más habituales es o certificamos, si estamos en España, nuestra huella a través del MITECO, donde por aquí, que suene también, estamos integrados con el MITECO y todo fluye y viaja automáticamente al ministerio desde la plataforma. Entro aquí, como veis, tenemos varias certificaciones en curso, por ejemplo, la de 2024, donde el estado es con la documentación enviada, y simplemente desde aquí podemos tramitar toda esta gestión. Hemos medido las emisiones, tenemos un plan de acción, firmamos, revisamos unos documentos, unas acreditaciones que nos pide el propio ministerio y con esto automáticamente generamos toda la documentación necesaria a nivel más formal, oficial, para que el ministerio pueda revisarlo y certificar nuestra huella. Aquí seguro que muchos de vosotros os habéis peleado con esa calculadora MITECO, con complejidad, 1000 campos y demás, pues la idea es que nos olvidemos y que sea transparente un poquito para nosotros. Desde aquí viaja a MITECO nos devuelve la respuesta, gestionamos los certificados directamente. Y como última gran cosita para comentar esta misma línea sería a nivel de informes o auditorías. En muchos casos necesitamos que nos auditen nuestra huella una empresa externa, una empresa verificadora. Tenemos un montón de diferentes informes, como veis, auditables y de uso interno para explotar toda esta información de forma sencilla. Quizá, para que suene un poquito hoy, veros un par de ejemplos de los más relevantes. Tenemos un informe de emisiones en formato más informe PDF, que os lo abro aquí en un momentín en otra pestaña para que lo veáis. Y esto automáticamente es un informe de esta huella de carbono certificable que incluye todo lo necesario para pasar una auditoría, que lo genera automáticamente otra vez recogiendo nuestros datos, poniendo todo esto en esta inteligencia artificial y nos genera, como veis, pues todo este documento. Este documento no solo es un documento estático, que creo que también es una de las principales diferencias, sino que también podemos modificarlo a nuestro gusto. Es como un editor de texto, donde podemos también hacer uso de esa inteligencia artificial para mejorar y aquí veréis como opciones de típico editor de texto, pero aparece toda esta parte de inteligencia artificial para poder condensar textos, para poder hacer cualquier actividad o mejora que consideramos oportuna. Pues reducirme este párrafo o por, no sé, por poner también algún ejemplo,
quiero crear un gráfico y aquí de forma de lenguaje natural podemos decirle, hazme un gráfico de la evolución de mis emisiones, no sé, por decir algo, y automáticamente, como veis, nos hace un gráfico pues con nuestras emisiones y le puedo decir, no sé, no, es que quiero un agrupamelo por trimestres, no sé, vamos a ver qué sale. Automáticamente nos genera, ¿no? Pues este gráfico, en este caso a nivel trimestral, lo podemos añadir y automáticamente lo podríamos añadir a nuestro informe, etcétera, etcétera. Que os suene también. Otra de las grandes herramientas de esto, tanto para empresas finales como para esos procesos de partners, consultoría, etcétera, es otra de las herramientas más grandes que tenemos. Dicho esto, volviendo otra vez a la plataforma, más o menos hemos hecho un vistazo a todas las herramientas o pasos más grandes de medición de huella corporativa. Lo único que me quedaría para acabar, deciros que muchas de estas herramientas que hemos visto ahora las vamos a ver replicadas en todo el resto de productos. Igual que, como comentaba Andrés, tenemos huella hídrica, gestión de residuos, huella de producto, un montón de diferentes productos, pero por detrás utilizamos la misma forma visual, las mismas herramientas, la misma base de datos. Por tanto, podemos utilizar esas mismas herramientas en todos los sitios. Así que cerramos, si queréis, capítulo huella de carbono corporativa y os enseño los dos restantes que tenemos de huella de carbono como tal. Por un lado, tenemos todo el módulo de logística o huella de servicio, que básicamente, otra vez, ¿para quién sería todo este producto? Pues empresas de logística que tienen pues, una flota de transporte terrestre, marítimo, aéreo y que sus retos, pues al final, tienen exigencias de clientes, fabricantes, grandes empresas, retailers, etcétera, que lo que hacen básicamente no es solicitarnos cada vez más a estas empresas de transporte cuál es la huella de todos sus servicios o expediciones asociadas a ese servicio que ofrecen. Y aquí cada vez es, incluso en muchos casos, hasta obligatorio o necesario para poder colaborar con estos grandes clientes o proveedores, porque ellos también están midiendo su huella de alcance 3 y obviamente les afecta toda la huella de sus proveedores y en gran parte los del entorno o sector logístico. Entonces, tenemos todo un producto enfocado para esto. ¿Qué podemos encontrar por aquí? Como veis, la interfaz es muy similar. Tenemos dashboards de seguimiento de esta empresa logística, pero aquí vamos a un nivel de detalle mucho más específico para este tipo de sector, donde, por ejemplo, vemos dashboards de emisiones por expediciones, por cada uno de esos trayectos que va haciendo cada uno de esos transportes, organizadas por cliente. Aquí, como veis, hay unos clientes de ejemplo, pero podemos sacar métricas de cuántas emisiones, cuánto movemos por cada uno de estos diferentes clientes y diferentes herramientas de medición, pues por consumo, por distancias, por alcances, etc. No me voy tampoco a enrollar mucho más, pero que suene que también toda esta ingesta de datos, la parte más interesante otra vez es integrarnos con plataformas de terceros, donde normalmente las empresas logísticas tienen parte de su flota digitalizada, así que tienen alguna aplicación para traqueo en tiempo real de esos vehículos y podemos automáticamente, a través de esas integraciones, a través de nuestra API, conectarnos y automáticamente hacer que viajen todas esas expediciones, calcular su huella y generar todo este tipo de reportes e información. Para acabar un poquito en la misma línea, y aquí como veis voy un poquito más rápido porque lo hemos visto en los otros, pero también tenemos sistemas de informes. Aquí la principal diferencia también es que estos informes los podemos personalizar por cada uno de los clientes. Podemos hacer, no es un informe genérico, sino podemos decir para el informe X con el que estoy colaborando, que me solicita trimestralmente este tipo de datos, pues puedo generar un informe en el periodo de fechas que quiera y automáticamente otra vez, si os fijáis, pues nos genera este informe específico donde otra vez podríamos modificarlo, personalizarlo, hacer uso de esa guía, pero está, si no, directamente disponible para descargar o compartir con ese cliente final. Con esto, más o menos, cerramos todo el bloque de huella de servicio y logística. Como veis, vamos a ver muchas cositas. Voy un poco ágil para tampoco ocupar toda la hora, pero pasamos al último de huella de carbono, en este caso enfocada a nuestros productos. Como hemos visto a nivel corporativo, por aquí hacemos como un zoom a cuál es
cada uno de los productos que fabricamos y poder tener una foto exacta de qué emisiones tiene cada uno de mis productos y en qué zonas o en qué áreas de esa producción, de ese transporte, de esos procesos están generados, esas huellas. ¿Para quién es este producto? Pues un poco, pues ya os imagináis, empresas que fabrican productos físicos, ya sean tanto a empresa final, a cliente final o empresas intermedias, sectores como, no sé, automoción, alimentación, gran consumo, cosmética, etcétera. Y las razones son un poquito similares. Al final son requisitos, muchas veces, de los propios clientes grandes, supermercados, marcas internacionales, nos solicitan qué huella y qué mejoras tenemos a nivel de esa construcción, esa creación de esos productos. Hay obligaciones también cada vez más de transparencia, sobre todo otra vez enlazando con la huella corporativa en alcance 3. Y también, obviamente, hay un punto competitivo de diferenciación, ¿no? De hacer en productos cada vez más sostenibles y más eficientes, que con una herramienta como esta podemos entrar en detalle para ver cómo estamos generando un producto y hacer todo un plan de mejora, igual que tenemos el de huella corporativa, pues similar también para los productos. Donde aquí, y un poquito para enseñaros también y que os llevéis en un primer vistazo, podríamos generar todo nuestro catálogo de productos, SKUs, etcétera. Aquí tenemos un par de ejemplos, por ejemplo, una preciosa y rica galleta de avena con chispas de chocolate, que aquí hemos hecho ya esta medición a través de nuestra plataforma. De primeras, como veis, pues tenemos un primer panel con ese resumen de diferentes gráficas de toda esta composición de este producto, dónde están las emisiones, en qué áreas dentro de esta producción, que ahora veremos un poquito mejor, qué transporte tiene asociado, etcétera, etcétera. Un montón de datos. Pero otra vez, volviendo a lo que decíamos antes, ¿qué grandes cosas diferenciales intentamos hacer? Primer gran reto es recoger toda esta información de esa composición de esos productos, donde por aquí entran como diferentes fases, desde el material en sí, qué material tenemos, de dónde lo traemos, cómo lo manipulamos, donde básicamente aquí hemos simplificado también que solo importando datos desde los típicos, algunos seguro que conocéis, BOM Materials, la lista de la compra de estos productos, que es a nivel industrial es como un estándar muy habitual, podemos automáticamente importarlos en la plataforma, ya sea de nuestros propios productos o productos de proveedores, o materiales y productos de proveedores, y automáticamente la plataforma clasifica todos estos datos, le asocia los factores de emisión correspondientes y básicamente hace que sea comprensible y entendible toda esta gestión. Y lo mismo, podríamos ver toda la gestión de materiales, de transportes asociados, de procesos, que en este caso pues aquí no hay ninguno, pero podríamos generar diferentes procesos industriales, temas de empaquetado y temas de distribución. Como esto, como veis, pues podemos tener según qué datos para segregar toda esa información desde en qué parte de mis materiales tengo, o en qué parte, perdón, de todo el proceso tenemos más emisiones e incluso bajar al nivel concreto, para que veáis aquí el mismo ejemplo de esta galleta. Dentro de una galleta tenemos productos que son húmedos y que no, desde, pues no sé, sal, azúcar, etcétera, a huevos, vainilla, etcétera. Y podemos llegar al nivel de detalle de entender de cada uno de estos productos, depende de qué producto sea, su origen, etcétera, calcular toda esta huella y con esto, obviamente, pues luego hacer todo este cálculo y tener toda esta foto de cómo es y cómo repercuye nuestro producto. No solo eso, sino que también, y pasamos, una vez ya hemos medido y tenemos esta huella, a la parte de análisis de estos datos. También otra vez, tenemos esta inteligencia artificial por detrás, nutrida de nuestros datos, nutrida de datos de sostenibilidad, nutrida de datos de la industria y automáticamente nos puede sugerir ideas desde qué material tiene mayor impacto, desde dónde viene, red correspondiente o comparando con otros productos similares o en países similares, dónde estamos y podemos también, otra vez, como decíamos, con el lenguaje natural, explorar o ir en más detalle en todo este análisis. Básicamente, la herramienta de analítica para, si queremos ser cada vez más sostenibles o generar productos más sostenibles, tener toda esta información a golpe de lenguaje natural, tal cual como sería, ¿no? Pues como hablamos cada vez más con las inteligencias artificiales más generales. Para acabar, solo también para que os suene, pues todo un apartado de reportes, donde lo mismo, podemos generar reportes por cada uno de estos productos en diferentes direcciones, desde
disculpad, desde eso, a nivel individual o a nivel grupal y hacer todo este tipo de comparativa, enviarlo a clientes, proveedores, etcétera. Con esto creo que hemos cubierto, ahora sí, y daré el paso a Marco, mi compañero del equipo de producto y tecnología, para que nos cuente un poquito más, pero cerramos todo el apartado de los 3 grandes productos de huella de carbono. Así que, Marco, no sé si andas por ahí, que te paso el testigo. Por aquí, gracias. Nada, yo os voy a compartir pantalla también. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito el otro producto que tenemos, que es gestión de residuos, que ya, o como os podréis imaginar un poco, básicamente va dirigido a aquellas empresas que generan muchos residuos o incluso residuos peligrosos. Generalmente suelen ser empresas como industriales, logística, energéticas, químicas, incluso de retailing y alimenticias. Y un poco lo que detectábamos es que debido a las obligaciones legales de hoy en día y por la trazabilidad que hay que hacer con todo el tema de residuos, no solo a nivel empresa, sino incluso por normativa europea, que está habiendo una necesidad creciente de categorizar y reportar los residuos con los códigos LER, que sería la lista europea de residuos. Y un poco lo que nos encontramos es que generalmente las empresas que trabajaban con estos procesos encontraban procesos muy manuales, donde tenían que revisar centenares de facturas y donde tenían que ir mano a mano y viendo pues, cada uno de los casos, ¿no? Entonces había una complejidad bastante grande respecto a esto y nosotros, por lo tanto, decidimos lanzar este producto, ¿no? Os voy a enseñar un poco, como podréis ver, es muy parecida a las otras views que os ha enseñado Jaume de los otros productos. Un poco lo que podríamos realmente hacer sería, nosotros podemos añadir un documento de identificación, que es el documento oficial que siempre acompaña al residuo desde el origen hasta el destino, desde cuando sale desde producción hasta el destino final, donde este sería un ejemplo, ¿de acuerdo? Que subimos este documento y entonces mediante, como bien estamos comentando todo el rato, la inteligencia artificial que hay por detrás analizaría estas facturas, ¿de acuerdo? Y estos documentos y lo trasladaría a los distintos datos, desde pues, el edificio, la fecha de traslado, un poco los residuos que estamos hablando del código LER, de la normativa europea, donde pues hay distintos, ¿no? Y realmente vamos a recoger información de ahí, donde podremos indicar pues tanto el código como el residuo, luego incluso la gestión que se hace con ese residuo, la peligrosidad, etcétera. También podremos coger la cantidad y luego también destino de transporte, ¿de acuerdo? Esto, como bien he dicho, lo hace de una manera automática, donde vamos a coger esos datos y ya de una manera sencilla los vamos a poder guardar en la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, esto iría un poco conectado. Hacemos esto para luego poder generar reportes que nos vayan a pedir y certificaciones de una manera que yo subo la documentación. Esto me permitirá ya tener toda esa información guardada y poder generar reportes automáticos a partir de esto, ¿de acuerdo? Tanto el inventario de residuos como gastos de gestión de residuos, que irían un poco los dos de la mano, e incluso para futuras implementaciones, pues donde tengamos que sean certificaciones, ¿no? Acorde a todo el tema de residuos, esto sería de una manera automática, ¿no? También a comentar que cuando nosotros subimos estos documentos, esto de manera paralela también se va a crear en la huella de carbono, es decir, se van a crear las emisiones relacionadas para evitar el doble de trabajo. Es decir, si yo añado una factura de residuos, esto se va luego a ver correspondido también en el apartado de huella de carbono con las emisiones relacionadas con toda la gestión de residuos, ¿de acuerdo? Luego también otra cosa interesante que tenemos por aquí es que tenemos pues, un módulo de importación en masa donde pues desde archivos que tengáis en vuestras empresas de Excel lleno de información, nosotros cogemos eso e intentamos traducir todo lo que hay en vuestros Excel, sea como sea el formato, y los intentamos traducir a nuestra plataforma, ¿de acuerdo? Un poco también sobre la línea de lo que estábamos hablando antes y ya para finalizar,
tendríamos pues todo el apartado de dashboard, donde vamos a poder hacer pues un tracking y un reporting de toda la información que tenemos de residuos de una manera sencilla y bastante visual, para poder, pues eso, ¿no? Ya una vez hemos subido el documento, hemos generado las certificaciones o los informes que nos interesan, luego también, aparte de esto, podremos traquear y podremos seguir ¿no? Un poco más a largo plazo de qué hacemos con esta información, si reducimos, si queremos reducir costes, etcétera. Así que esto sería un poco un overview en general de la gestión de residuos. Así que le voy a dar paso a mi compañero Jesús, que os va a explicar un poco más sobre el producto de huella hídrica. Así que, bueno, gracias. Y sobre todo recordad que podéis ir haciendo preguntas, que luego al finalizar habrá un apartado para responderlas. Así que Jesús, no sé si estás por ahí. Muchísimas gracias, Marco. Pues continúo yo con el último apartado de productos que queremos presentar hoy, que es el de huella hídrica, en el que, para que hagáis una idea, el propósito es saber la cantidad usada de agua, tanto contaminada como la usada venida por la red, tanto directa como indirectamente, según la actividad de la empresa, ¿vale? Entonces, seguimos el método de la Water Footprint Network, por eso veréis aquí las distintas huellas que existen, que sería hídrica azul, hídrica verde, hídrica gris, que entrando en un resumen bastante a gran escala, el agua azul sería el agua dulce que tomamos del agua de la red de los suministros, que vienen tanto de ríos, lagos o pozos. La huella hídrica verde sería el agua de lluvia que se usa en la planta o cultivo, y el agua hídrica gris es el agua que se necesita para limpiar o diluir los productos químicos generados. Esto que suena tan complejo de base, Manglai lo simplifica bastante directamente, como ya mencionaban mis compañeros, porque con un mismo input que utilizamos en la huella de carbono, en el que algunas de estas facturas ya las habéis visto que las compartía mi compañero Jaume, directamente nosotros somos capaces, a partir de utilizando distintos factores de impacto, de calcular la huella indirecta de cada uno de estos inputs. Entonces, con un mismo input que enseñábamos huella de carbono, tenemos un output para huella, las emisiones, y otro para el impacto hídrico. Pero no solo eso, sino que mencionábamos cosas un poco más complejas como la huella hídrica, que decíamos que era la parte del agua de lluvia que se usa. Pues simplemente, que os suena que Manglai directamente se conecta con proveedores como AEMET, ¿vale? Para intentar calcular la huella hídrica correspondiente. Entonces, si queréis, enseño un poco en detalle, simplemente que aquí damos una vista un poco más de auditor para que os suene. Manglai directamente se conecta con AEMET, ve las diferentes precipitaciones, velocidad del viento, humedad, toda la temperatura, y en base a eso, siguiendo la metodología que aplica la Water Footprint Network, calcula la huella hídrica que hace el impacto de en este caso de esta piscina, o podría ser de jardines, huertos, etcétera. Vale, entonces, ¿qué es lo que debe de conocer uno como usuario final? Simplemente tengo una superficie de 20.000 metros cuadrados, o de una piscina de 200 metros cuadrados a nivel un poco más a gran escala, y directamente Manglai te calcula el resto, no tienes que hacer más nada. Y para toda la parte de huella gris, la hídrica gris, Manglai también proporciona una sección en la que puedes calcular directamente, en este caso con el centro logístico, en el que de manera predeterminada podría determinar, dependiendo del tipo de edificio o de la compañía a la que a la actividad de la compañía, puedes sacar los estándares europeos, como bien marca aquí, en el cual calcularíamos desde el agua residual, si no tenemos contemplada cuál es el agua residual de ese centro. Por ejemplo, imaginaros un centro logístico en el que no sepáis cuántos litros estáis emitiendo de vuelta a la red como agua residual, pues Manglai sabe, en base a unos estándares y con guía por debajo,
calcular el porcentaje y de esa manera con el mismo agua dulce, ¿vale? Que tendríamos aquí en esta sección, estamos calculando directamente el agua residual relacionada, que en este caso, como veréis, aquí directamente pone que ha sido un 95% una factura del agua de un total de 3 metros cúbicos. Esto sería como un poco a nivel general. El resto de cosas ya los deberían de sonar desde el principio de la llamada, porque prácticamente en Manglai lo que nos gusta hacer es que utilizando una sola herramienta sepa utilizar cualquiera de los distintos impactos que tenemos para no tener que tener distintas herramientas que sean complejas entre sí, sino que siempre seguimos un mismo guión, por llamarlo de alguna manera, en el cual tienes el inicio, los distintos dashboards, recolección de datos, en el que he ido a edificios, pero bueno, que suene, tenemos vehículos, empleados, toda la parte de viajes de negocio, todos los mismos inputs que ya estamos viendo antes, y como es lógico, después tendríamos los propios informes en el cual pues tendríamos distintas fórmulas aquí, en el que ya está más pensado para toda la parte de huella hídrica, y con esto no me metería más en detalle. Y también tendríamos un módulo de auditoría para que directamente el auditor pueda entrar y conocer por qué estamos utilizando cada una de las métricas en nuestro sistema. Una parte de concienciación para nuestros propios empleados, y con esto estaría todo. Así que con esto voy a dar paso a mi compañero y socio Andrés para que ya termine esta parte inicial y que posteriormente tengamos toda la parte de Q&A. Así que Andrés, si estás por ahí. Aquí estoy. Pues te doy paso. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jaume, Marco y Jesús. Vuelvo a poner la pantalla. Y enhorabuena, porque creo que los progresos son maravillosos y ha sido súper interesante poder ver toda la plataforma en acción. No queríamos perder la oportunidad de cerrar, explican, porque imaginamos, ¿no?, que muchos de vosotros estaréis preguntando, ostras, esto es muy interesante, pero ¿cómo nos podemos poner en marcha, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces, nuestra recomendación general es siempre empezar poco a poco, empezar pequeño, empezando pues con 1, con 2 módulos, familiarizándonos con todos estos módulos nuevos de inteligencia artificial que hemos estado mencionando, familiarizándonos con las diferentes formas de generar informes, de cargar la información, ¿no? Y a partir de ahí ir estableciendo Manglai como la plataforma integral de gestión ambiental y ir desplegando el resto de módulos que, como habéis podido ver, son extremadamente sinérgicos entre ellos, de modo que cuando tenemos ya 1 o 2 módulos activos es muy sencillo lanzar el siguiente, y no solo eso, sino que los datos que tenemos en la plataforma son reaprovechables, de modo que el trabajo que nos cuesta lanzar el siguiente módulo pues cada vez es más bajo, ¿no? Entonces, un poquito esa fase de implementación de proyectos, que creo que muchos ya conocéis, pero solo por recordarla, estaría acompañada, ¿no?, de nuestro equipo técnico, de nuestro equipo experto. Evidentemente hay una primera fase, vamos a decir, administrativa, que es rápida y sencilla, ¿no? Y ya pasaríamos un poquito a la primera fase de kickoff y configuración de la cuenta, en la que trabajaríamos conjuntamente para establecer el perímetro de trabajo en vuestra organización, los diferentes CIFs, los diferentes activos, edificios, vehículos y demás, que es un poquito como la base de la cuenta. Eventualmente, si hay que integrar fuentes de información, como explicaba Jaume al principio, también lo haríamos en esta primera fase de configuración. Y luego pasaríamos a la recogida de datos y la revisión de datos. Sí que nos gusta mencionar que podemos ser muy rápidos. Estimamos que entre 2 y 4 semanas desde el primer momento de kickoff los clientes de Manglai ya pueden empezar a ver entregables y valor, con lo cual no nos gusta, como sabéis, hacer grandes, vamos a decir, grandes proyectos y tardar en entregar valor, sino que nos gusta ir pasito a pasito y validando conjuntamente. Así que creemos que podemos daros resultados y valor muy rápido, y luego pues ya entrar un poquito más en las fases finales de validación y control de calidad del trabajo que se ha hecho. Y por último, de creación de planes de reducción e informes en los diferentes ámbitos. Como habéis podido ver, esos informes auditables y verificables se pueden crear no solo en el ámbito de la huella de carbono, sino también en el ámbito de la huella hídrica, en el ámbito de la gestión de residuos y en otros muchos elementos que son importantes para organizaciones como la vuestra.
Entonces, queríamos cerrar, evidentemente, con una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Tenéis en la aplicación en la que se está llevando a cabo el webinar un botón a través del cual podéis enviar cualquier pregunta que tengáis. Ahora se unirán otros compañeros para poder responder a las preguntas que tengáis y no me gustaría perder la oportunidad de, como decía Jaume, agradecer a todos los clientes, partners, compañeros y pues empresas interesadas que están con nosotros hoy en el webinar. Es un placer y un privilegio estar aquí con todo el mundo y esperamos poderos ayudar muy pronto a todos a continuar avanzando en sostenibilidad y medio ambiente. Así que muchísimas gracias. Gracias, Andrés, y gracias a todo el equipo por el gran trabajo y toda la presentación. Así que nada, como decía Andrés, podéis agregar preguntas y vamos a ir respondiéndolas. Empezaré pues por la primera pregunta que ya nos habéis ido añadiendo y nuevamente pues iremos sumando. La primera pregunta es, ¿nos podéis ayudar más en la parte más humana o de consultoría dentro del plan de reducción? Es decir, ¿tenéis expertos dentro de la casa, ¿no?, que nos puedan ayudar en este ámbito? Si quieres, ofrezco un poquito más de información aquí, Esteba. Creo que hemos estado muy centrados en las herramientas de base tecnológica y de inteligencia artificial que ofrecemos a los clientes, que para nosotros son herramientas que agilizan el trabajo y que permiten, ¿no?, pues ir más rápido a obtener esos planes de reducción, pero aquí sí que tenemos, ¿no?, y siempre nos gusta mucho mencionar un equipo interno especializado en todo tipo de, vamos a decir, de indicadores medioambientales, desde expertos más en el ámbito de la huella de carbono, como personas que se han ido especializando un poquito más en temas de huella hídrica, huella de producto, gestión de residuos, con lo cual sin duda os podemos acompañar. También tenemos una fantástica red de partners especializados en diferentes materias que si necesitásemos pueden añadirse a los proyectos de forma complementaria y hemos hecho muchos proyectos de forma conjunta, así que sin duda podríais contar con ese acompañamiento. Genial, muchas gracias, Andrés. Bueno, pues nos queda claro que en Manglay tenemos los mejores robots, ¿no? Mejor IA, pero también el mejor equipo para acompañaros. Perfecto. Paso entonces a la siguiente pregunta, que es ¿cómo funcionan las plantillas de datos de proveedores? ¿Hay que meter los datos a mano o de manera automatizada? Creo que esta Jaume nos puede ayudar un poco a resolver la duda. Sí, esta la cojo yo, si os parece. Pues aquí depende un poco y hay como mucha flexibilidad en qué tipología de datos y documentos podemos ingestar en la plataforma. Desde una plantilla, si no sabéis cómo recoger estos datos, que os podemos proporcionar y estas se proporcionan a los clientes y proveedores, o directamente cualquier documento en formatos Excel, PDFs, etcétera, que os envíe cualquiera de estos proveedores. Una de las cosas que no hemos entrado en más detalle, pero que hacemos por detrás, es esta inteligencia artificial clasificar automáticamente y procesar esos documentos para adaptar todos esos datos a lo que tenga sentido para poder, pues eso, analizarlos, integrarlos en la plataforma. Resumidas cuentas, podemos subir un Excel que no conocen nunca la plataforma porque es nuevo de tu proveedor X, introducirlo, adaptarlo e importarlo sin ningún tipo de problema. Vale, perfecto. Muchas gracias, Jaume. Pasamos pues a la siguiente pregunta que nos ha hecho otro participante. ¿Los factores de emisión son solamente de España o también cubrimos otros países? Si queréis la cojo este también. Aquí también por detrás tenemos una base de datos llena de diferentes bases de datos para cubrir todo esto de los factores de emisión, donde a nivel bases de datos públicas tenemos las más populares, desde obviamente pues Emiteco, DEFRA, EPA, etcétera, para cubrir la gran mayoría de casos y escenarios a nivel internacional. Pero también tenemos bases de datos privadas como EcoInvent u otras que podemos especializar o crear específicas para cada uno de los clientes o necesidades. Entonces, aquí el resumen depende un poquito de ese proceso de onboarding que decía Andrés. Por defecto ya hay miles de factores disponibles y a la hora de elegir un factor cogemos pues el que sea más próximo a ese dato, ya sea desde la fecha del año correspondiente, el país correspondiente, el data point más específico posible para calcular esas emisiones
Y también podemos añadir en ese proceso de onboarding nuevos factores específicos, ya sea por, no sé, por tipología de sector o proceso de tu compañía, pues podemos también sin problema añadirlos. Perfecto, Jaume. Muchas gracias. Pues no te vayas lejos, que creo que tenemos otra pregunta para ti. Respecto al reporting de los informes de la huella de carbono, ¿son una plantilla que cubre y cumple con una norma o además también es algo que se rellena con los datos que hayamos alimentado los diferentes apartados? Vale, si he entendido bien, al final diría que es como un mix. Por un lado, tenemos como diferentes como plantillas adaptadas ya a los organismos más o las certificaciones más populares, ya sea para certificarnos con protocolo GHG, ya sea para auditarnos hacia la ISO de medio ambiente, pero también estas plantillas son dinámicas y se generan automáticamente. Si yo subo nuevos consumos, nuevos datos, automáticamente ese informe se genera en tiempo real. Y luego, como os he enseñado muy rápidamente en la demo, estos informes los podemos personalizar desde a nivel visual, a nivel de datos, de gráficas, de qué áreas queremos mostrar o focos, por ejemplo. Una gran empresa internacional igual quiere hacer diferentes reportes o informes por país, por agregación de áreas, por sede, por filial. Entonces, todo este tipo de información o este tipo de informes son dinámicos. Obviamente siempre cumpliendo con los estándares y auditorías más populares. Perfecto, Jaume. Muchas gracias. Pues voy a pasarle ahora la siguiente pregunta a Andrés, que es una pregunta respecto al funcionamiento de nuestra herramienta propiamente, y es, ¿hablamos de que Manglai es una sola herramienta con todos estos servicios o diferentes herramientas con el mismo formato? Creo que es una pregunta muy interesante y que además tiene una ligera diferencia, pero que marca la diferencia, ¿no? Voy a intentarla contestar de la mejor manera posible. Muchas gracias por plantearlo. Manglai, la manera más fácil de entenderlo es que es una plataforma. Es decir, son múltiples módulos que encajan entre ellos. Es decir, no son aplicaciones separadas, sino que es una plataforma en la que con vamos a decir, con una única carga de datos podemos alimentar diferentes objetivos, ¿no? Un objetivo de cálculo de huella de carbono corporativo, pero es que esos mismos datos, como enseñaba Jesús, por ejemplo, nos van a servir para hacer un cálculo de huella hídrica, ¿no? Porque el input, vamos a decir, y los datos que le hemos de cargar son los mismos, ¿no? O los datos de residuos que estamos subiendo para calcular la huella de carbono asociada a esos DIs, a esas facturas, como nos enseñaba Marco, pues también nos sirven y fluyen automáticamente, que creo que eso es la parte más interesante, a todo el módulo de gestión de residuos para generar los inventarios de residuos, ¿no? Eso es un poquito nuestra visión, convertirnos en el sistema operativo, en la pieza central de las empresas líderes en el ámbito medioambiental, ¿no? Para que en una sola plataforma, sin tener que salir a diferentes aplicaciones y con una única carga de datos, podáis realizar todas aquellas vamos a decir, actividades y funciones que necesitéis. Lo interesante es que no hace falta desplegarlas todas a la vez, sino que podemos empezar pequeño y con un coste moderado, desplegando un módulo, el que más nos surja, y a partir de ahí podemos ir acoplando los siguientes módulos encima de forma muy sencilla, y cuando ya lo vamos haciendo, pues los datos nos van sirviendo para el resto de cosas. Aprovecho para responder a otra pregunta parecida que veo en el chat de si los módulos se contratan por separado, y la respuesta es que 100% sí. Es decir, los módulos se pueden contratar por separado y eso permite, pues evidentemente, no tener que, vamos a decir, incurrir en un coste muy grande desde el inicio, sino que se puede ir contratando un módulo detrás de otro y evidentemente tenemos descuentos por paquetes para aquellos que contraten pues más de uno. Así que gracias por la pregunta. Genial. Muchas gracias, Andrés, y súper claro. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que esta se la voy a pasar a Jaume, que es felicidades, sin duda un gran avance. Acerca de la huella hídrica, ¿podéis comentar qué estándar estáis utilizando? Pues aquí, y Andrés, complementame, pero básicamente tenemos dos estándares. Por un lado, calculamos la huella hídrica a través del Water Footprint Network, esto por un lado, que sería como el estándar internacional, y por otro lado, a través de la ISO 14067 de huella de agua. Básicamente serían los dos grandes protocolos.
Perfecto. También comentar que hemos visto muchos comentarios respecto a distintos estándares regulatorios, metodologías, etcétera. Que, al ser preguntas bastante específicas, vamos a ir respondiéndolas en un documento aparte, ¿vale? Porque realmente de los cientos de participantes que os habéis unido, hemos visto que hay al menos 15 o 20 preguntas respecto a estándares. Así que nada, vamos a responderos en detalle para que no sea extremadamente repetitivo, ¿no? Y quizás no tan relevante para algunos de los participantes, pero que sepáis que en Manglai siempre nos adherimos a la legislación vigente, metodologías que usan las empresas, ¿no? Con las que colaboramos, ya que al final es lo que luego sirve para auditorías y para todos los procesos de certificación de las distintas empresas. Así que siempre podéis contar que en la mayoría de casos estaremos alineados con ISOs y distintos frameworks. ¿Vale? Vamos a pasar pues a la siguiente pregunta. Un momento, que hay tantas preguntas que no paran de bajarme una por otra. Vale. La siguiente pregunta es: gracias por la presentación. ¿Está dirigida a todo tipo de empresas o a grandes organizaciones? Y entiendo que es para un cliente final o también para consultoras de sostenibilidad. Esta se la paso a Andrés, que creo que es muy interesante, aunque hemos comentado algunas cosas, siempre merece la pena clarificarlo bien. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias a la persona que ha hecho esta pregunta. Responder que Manglai se adapta tanto a las necesidades de empresas más pequeñas. Tenemos, yo diría que empresas desde, no sé, 5 o 10 empleados, ¿no? O sea, empresas chiquititas que están empezando el camino en la sostenibilidad y evidentemente el coste económico asociado es muy diferente, ¿no? Nosotros intentamos siempre que la herramienta tenga cabida para todo el mundo. Sí que es cierto que la mayoría de empresas que usan Manglai tienen un cierto tamaño y que la plataforma da cabida pues, a ese tipo de empresas medianas, pero también a empresas muy, muy grandes. Contamos o tenemos la suerte de contar con algunas de las empresas más grandes de España como clientes, además de que, como mencionamos, tenemos clientes en más de 70 países, empresas muy grandes vamos a decir, sobre todo en Europa y en Latinoamérica. Eso sería un poquito la cobertura. Pero luego también tenemos muchísimos partners que son consultoras de sostenibilidad. De hecho, es un tema que nos apasiona. Creemos que nuestra plataforma es súper complementaria al trabajo que hacen los consultores y las consultoras de sostenibilidad. Nos encanta trabajar con ellos, también desde consultoras más pequeñitas a grandes partners, con los que, insisto, encontramos mucha complementariedad desde diferentes ángulos, siendo pues, proveedores tecnológicos o colaborando conjuntamente en proyectos en los que habitualmente los consultores pues, tienen muchísimo recorrido, muchísima experiencia trabajando con esos clientes, y nosotros pues, hacemos más de partner tecnológico, así que muy abiertos a explorar diversas formas de hacer partnership con consultoras. Tenemos un equipo especializado justamente en ello, así que encantados de discutirlo un poquito más en detalle. Muchas gracias, Andrés. Bueno, como veo que llegamos a la hora, he seleccionado una de las preguntas que me ha parecido más graciosas para terminar y que se la voy a preguntar a Jaume, porque realmente me encantaría a mí también saber el por qué. Dice así: qué locura lo que habéis logrado en tan poco tiempo. ¿Cómo lo hacéis? Jaume, cuéntanos Uy, la receta. vaya. No sé, yo diría, creo que tenemos un equipo muy bueno, muy motivado, muy unido y que vamos con una dirección muy clara. No sé, al final, como cualquier trabajo, supongo, ¿no? Cualquier equipo en el que realmente tenéis un propósito común, unos objetivos claros y buena sinergia, es cuestión de juntar ese talento y construir juntos. No sé, es muy ambiguo, pero sí, yo diría por ahí que tenemos un equipo relativamente reducido, pero súper apasionado de su trabajo, súper talentoso y no sé, y aunque sea es un poquito así, del cual me siento súper orgulloso de colaborar día a día. Genial, mil gracias. Bueno, nos quedamos con que el equipo marca la diferencia. Nuevamente, dar las gracias a todos los participantes que habéis aguantado hasta el final, que nos habéis escuchado, nos habéis planteado dudas. Vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis hecho. Si no lo hemos hecho ya, a través del propio chat de la herramienta, haremos un documento resumen
con todas las preguntas que enviaremos a todos los participantes. Y nada, daros las gracias. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado crear, ¿no?, en tan poco tiempo. Y estamos seguros que en 2026 van a llegar incluso más novedades, más facilidades, ¿no?, para usar la herramienta. Y mientras tanto, pues deciros que también podéis contactar con nuestro equipo para cualquier tipo de duda, demos y cualquier tipo de gestión que queráis hacer. Así que nada, daros las gracias por haber llegado hasta el final y nos veremos en el próximo webinar. Gracias, equipo. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes.